Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Continuamos con más aquí en Presencia Universitaria, 8 de la mañana con 15 minutos. Vamos con una entrevista. Agradecemos que nos acompañe en esta mañana el médico Yamil Matuk. Él es neurólogo y vamos a platicar de un tema importante. Le damos la bienvenida en esta mañana. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, a tus órdenes, Alfredo. Bueno, para platicar justamente de la enfermedad del Parkinson, que pues no para muchos es conocida la enfermedad, desafortunadamente, hasta que les toca vivir pues uno de estos casos dentro de su familia o ellos mismos. Y cuéntanos un poco sobre esta enfermedad del Parkinson. Es una enfermedad que recientemente se ha conocido. ¿Qué contexto se puede dar sobre esta enfermedad del Parkinson? Sí, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad muy común ya actualmente, digamos, como bien dices, últimamente más conocida que lo que teníamos antes. Antes se pensaba pues, prácticamente que era solamente como un temblor o los temblores de los pacientes. Ahora pues ya es una enfermedad mucho más común en el sentido del diagnóstico y del conocimiento de los propios pacientes. Es una enfermedad muy frecuente, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo. De hecho, después de la enfermedad de Alzheimer, es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente. Y se calcula que dentro de unos años será la enfermedad neurodegenerativa más frecuente. Probablemente para el 2030, el 2035, tendremos ya una prevalencia mucho más alta que la propia enfermedad de Alzheimer. ¿Hay alguna causa por la cual esté creciendo esta enfermedad? Sí, se considera desde luego el envejecimiento de la población, en el sentido que ahora vivimos más. Y el hecho de que vivamos más, pues sí, puede llevarnos a presentar estas enfermedades que probablemente antes no se conocían o se presentaban menos porque la tasa de supervivencia pues era menor. Y algunos otros factores de riesgo, entre ellos factores de riesgo de exposición ambiental, algunos pacientes también con el riesgo genético, aunque no es precisamente una enfermedad hereditaria. En otros pacientes la exposición a algunos metales, exposición laboral, pero sobre todo la más importante es el propio envejecimiento de la población. ¿Hay alguna forma de prevenir esta enfermedad? Pues se consideran algunos factores ambientales y por lo tanto eso podría ser la forma de prevenirlos. Por ejemplo, la exposición a herbicidas o la exposición a pesticidas. Pues el hecho de evitarla o en los pacientes o las personas que tienen estas exposiciones, pues a lo mejor formas de protegerse, pero la realidad es que no hay una forma estrictamente dirigida a la población para poderla prevenir. También se han documentado, por ejemplo, algunos factores como preventivos. La toma de café, por ejemplo, es una manera desde el punto de vista epidemiológico, de demostrar que se puede como prevenir o puede proteger para que un paciente no desarrolle Parkinson. También el ejercicio y la dieta regular, pero en general no hay una forma de prevenirlo. ¿Desde qué edad? Porque una enfermedad nos dice que tiene que ver con la edad. ¿Desde qué edad uno puede comenzar a desarrollar esta enfermedad? La enfermedad de Parkinson. Hay, digamos, diferentes etapas de la vida en donde se puede desarrollar. Desde luego, en la etapa del adulto mayor arriba de los 60 años, que se considera como un Parkinson tardío, que es el más común, es el Parkinson que conocemos en los adultos mayores, representa hasta el 90% de los pacientes. Pero hay pacientes que pueden presentarlo mucho más jóvenes. Tenemos de hecho clasificaciones, por ejemplo el Parkinson de inicio temprano, que es arriba de los 20 años hasta los 50 años, y hasta el Parkinson juvenil. Hay pacientes, que es un porcentaje muy bajo de pacientes, pero hay pacientes que pueden presentar el Parkinson abajo de los 20 años. ¿Cuáles son los primeros síntomas que se empiezan a desarrollar con esta enfermedad? Sí, la enfermedad de Parkinson, digamos, consta de 4 síntomas, básicamente, que son temblor. No todos los pacientes lo presentan, hay una mayoría de pacientes que pueden presentar temblor en reposo, pero no todos lo presentan. La rigidez también es otro de los síntomas clásicos, decimos nosotros de los síntomas cardinales, y la lentitud en los movimientos, que es
básicamente la lentitud en los movimientos el síntoma cardinal. Digamos, siempre tiene que haber lentitud en los movimientos y alguno de estos comentados, rigidez o temblor. Y ya un poquito más avanzada la enfermedad puede haber inestabilidad postural. De hecho, estos 4 síntomas son los síntomas cardinales que nos ayudan a prácticamente hacer el diagnóstico. Porque generalmente los pacientes nos preguntan, bueno, ¿y cómo va a llegar al diagnóstico? ¿Cómo hace o hizo el diagnóstico de que tengo enfermedad de Parkinson? Y es precisamente con, digamos, en lo general, con estos 4 síntomas cardinales. Se dice que teniendo 2 de estos síntomas cardinales ya se puede considerar que un paciente tiene por lo menos el síndrome que representa la enfermedad, que se llama parkinsonismo, y que son lentitud en los movimientos y alguno de los otros 3, o sea, lentitud en los movimientos y temblor, o lentitud en los movimientos y rigidez, o lentitud en los movimientos e inestabilidad postural. Y estos son los síntomas más importantes. Ahora, también en enfermedad de Parkinson existen síntomas no motores. Los síntomas no motores son aquellos que precisamente no se ven, no son temblor, rigidez, lentitud, pero que padecen los pacientes y los acompañan. Y de hecho muchas veces estos síntomas no motores pueden llegar a ser más representativos o más discapacitantes para el paciente. Y son muchos, hay trastornos del sueño, hay trastornos de las emociones, puede haber depresión, puede haber ansiedad, alucinaciones, puede haber trastornos de la motilidad intestinal, puede haber trastornos de la presión arterial, son pacientes que de pronto se sube mucho la presión arterial o baja porque se pierde el control de la presión arterial. Entonces son otros síntomas que acompañan a la enfermedad, no se consideran cardinales, pero sí son muy importantes para los pacientes, todos los padecen. Como enfermedad neurodegenerativa, ¿tiene alguna forma de controlarse o va evolucionando sin importar el tratamiento? Sí, hay, digamos, efectivamente, no hay una cura. Desgraciadamente hoy todavía no tenemos una cura para la enfermedad de Parkinson, pero sí tenemos tratamientos, múltiples tratamientos. Hoy por hoy, sin duda, tenemos prácticamente todos los tratamientos que hay en el mundo, los podemos ofrecer aquí en México, aquí en Querétaro obviamente también. Lo que sucede en el paciente con enfermedad de Parkinson es que deja de producir una sustancia en el cerebro que se llama dopamina. La dopamina casi todo el mundo la identifica como una sustancia del placer, ¿no? Si comes chocolate o si haces ejercicio, pues a lo mejor liberas dopamina y esa dopamina genera cierto bienestar emocional o placer. En el caso de la enfermedad de Parkinson es como otra vía, son otros cables del cerebro que utilizan la dopamina precisamente para los movimientos. Y entonces hago esta acotación porque el tratamiento básicamente en enfermedad de Parkinson consiste en pues reponer de cierta forma esta dopamina pues natural, por decirlo de esa manera, con medicamentos. Entonces ya desde la época de los 60, 70 tenemos la dopamina sintética, por decirlo de esa manera, se llama levodopa, es la piedra angular del tratamiento en enfermedad de Parkinson. Y hay otros tratamientos que nos ayudan, digamos, simulan el efecto de la dopamina, que también son fármacos. Y después de unos años tenemos la posibilidad de hacer cirugía de Parkinson, digamos, estos núcleos del cerebro, estos centros en donde llega la dopamina tomada, la levodopa o los medicamentos que simulan su efecto, y que estimulan estos centros que ya no estaban estimulados con la enfermedad de Parkinson, los estimulamos con unos pequeños electrodos que ponemos adentro del cerebro y, digamos, en vez de ser una estimulación química que hacemos con el fármaco, hacemos una estimulación eléctrica propiamente, porque estos chips, por decirlo así, o estos electrodos, se conectan a una pila de marcapasos y esa pila de marcapasos está mandando señales eléctricas, por decirlo de esa forma, a estos núcleos y estos núcleos se estimulan. Entonces, hoy por hoy tenemos tratamientos, pero la enfermedad de Parkinson sigue avanzando. Y estos tratamientos muchas veces hay que subir la dosis o hacer un ajuste de tratamiento, agregar otro fármaco, etcétera. ¿Hasta qué grado llega a desarrollarse esta enfermedad? Pues desgraciadamente, si no se trata al paciente con enfermedad de Parkinson,
pues llega a la discapacidad total. Son pacientes que inician con un temblor y cierta rigidez, algunos síntomas no motores como estreñimiento, depresión, etcétera. Y con el paso de los años, 10, 15, 20 años, pueden llegar a la discapacidad total y a ser dependientes totalmente de su cuidador, de su familia. En el caso de los pacientes que se tratan, la verdad es que les va muy bien, poca dependencia, prácticamente, digamos, la meta, el objetivo del tratamiento en Parkinson es que sean totalmente funcionales e independientes y a pesar del avance de la enfermedad podemos tenerlos con muy buena calidad de vida. Ahora, ¿en qué momento es necesario ir, consultar la posibilidad de que uno esté desarrollando Parkinson? Y si uno se atiende de manera temprana, ¿hay más posibilidades de pasar la enfermedad sin tantas complicaciones? Sí. Siempre les decimos a los pacientes, ante la sospecha, casi siempre en aquellos pacientes que tiemblan, que son la gran mayoría, siempre acuden con nosotros. Recordarles que no todos los temblores son Parkinson. Claro. De hecho, la causa más frecuente de temblor en el mundo no es Parkinson, es el temblor esencial. Pero ante la sospecha, siempre acudir con nosotros cuando hay algún temblor o cuando los pacientes se sienten rígidos o muy lentos en sus movimientos. El Parkinson es lento, entonces muchas veces pueden temblar poco y bueno, lo van dejando pasar y con el paso de los años, pues a lo mejor ya llegó la enfermedad. Siempre ir temprano es mucho mejor. Respondiendo a la pregunta que me hace, sí, es cierto, los pacientes que se tratan temprano definitivamente, sin lugar a dudas, pasan mucho mejor la enfermedad. Podemos mantenerlos en las primeras etapas de sintomatología, por decirlo así, y no dejar que lleguen a una discapacidad ni siquiera parcial. En cambio, aquellos pacientes que no se trataron, que llegan con nosotros pues ya con una discapacidad parcial, ya con apoyo de andadera, con silla de ruedas, siempre nos cuesta mucho más trabajo, obviamente, mejorar su calidad de vida. Ante la sospecha, entonces, el camino es ir con un médico general, que lo derivarán seguramente al neurólogo para poder hacer los estudios. ¿Qué estudios se hacen para poder determinar que hay Parkinson? Sí, generalmente, efectivamente, los pacientes sugerimos acudan con su médico de cabecera, con su médico general, y él, si sospecha ampliamente que el paciente tiene enfermedad de Parkinson, puede mandarlo con nosotros, los neurólogos, para que podamos dar una opinión definitiva. Y en ese sentido es bien interesante porque los estudios que hacemos para enfermedad de Parkinson generalmente los hacemos para descartar otras enfermedades que simulan al Parkinson, porque el Parkinson hoy por hoy no tiene un diagnóstico digamos, por estudios, que podamos hacer un estudio que salga positivo para Parkinson, por decirlo así. Hoy por hoy no tenemos este tipo de estudios, pero podemos diagnosticarlo clínicamente muy bien. Entonces, pedimos generalmente estudios de química sanguínea para ver que no hay algunas condiciones químicas que pudieran simular temblores o lentitud en los movimientos y demás. Solicitamos generalmente una resonancia magnética, de hecho, siempre la solicitamos. Siempre revisando que no vaya a haber alguna enfermedad también que simule el Parkinson ahí, pero generalmente son para descartar otras enfermedades. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y muy interesante el tema y pues en otra ocasión platicaremos más sobre esto. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias al médico Yamil Matuk, neurólogo, quien estuvo con nosotros hoy justamente para platicar de este tema importante de la enfermedad del Parkinson. Continuamos con más aquí en Presencia Universitaria.